cantarle al Altísimo, al todo suficiente, el Todopoderoso, al gran yo soy, Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy, Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy. oh Dios, eres altísimo, eres bueno para mí, eres suficiente en cualquier condición. Te amo, Cristo, eres grande para mí. Oh Dios, eres el Todopoderoso. Espíritu Santo, llénanos hoy. Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy, Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy. Oh Cristo, Cristo, eres todo para mí. Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy, Altísimo, todo suficiente, todopoderoso, el gran yo soy, Altísimo. Bendiciones a la Iglesia Cristiana Misionera, Casa de Oración para todas las naciones y a todas las iglesias aliadas, hermanos, aliados también al chat matutino y ayunos y al canal en YouTube Oración en Acción. Estamos aquí en este servicio virtual unidos en el Espíritu de Dios. Estamos unidos con el poder del acuerdo, con el poder de la resucitación. Damos la bienvenida en esta hora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que tome su lugar en este tiempo y en cada oyente, en cada condición, en cada persona, en cada alma que ha de ser restaurada en estos tiempos. Venezuela, tierra de gracia del Señor. Estamos orando, Venezuela, orando y orando para que la paz sea restablecida en nuestra tierra. Y estamos para hacer esta administración y vamos hoy a estar intercediendo para que haya un avivamiento poderoso en el cuerpo de Cristo, no solamente en Casa de Oración y sus aliados, sino también
en toda la Iglesia Universal, que haya un avivamiento poderoso, y vamos a estar explicando cuáles son las pautas para que ocurra este avivamiento, y vamos a orar, a interceder por Venezuela, por cada hogar, por cada persona, por cada uno de nosotros que estamos conectados en esta hora. Es necesario que podamos comprender qué significa estar avivados, para que podamos también recibir no solamente la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sino también orar con convicción, interceder con convicción. Y vamos a estar intercediendo en esta hora, y posteriormente estaremos desarrollando la administración en la escuela de este domingo, que es sobre la oración eficaz del creyente en estos tiempos. Y en particular vamos a estar tratando la oración al enfermo. Bueno, estamos aquí, doy un saludo a todos, estamos muy contentos con la lectura de la palabra en este año. Hemos avanzado ya en varios libros de la Biblia conectados en esto, y vamos a hacer también un espacio bíblico virtual, o una serie de espacios bíblicos con el pastor Pedro Landaeta y mi persona, el apóstol Amalio Ortega, para poder avanzar en el entendimiento de la palabra en el 2019. La palabra de Dios es alta, profunda, entra en nosotros y puede ministrarnos por sí sola, pero debemos procurar leerla, entenderla y avanzar en estos estudios de la Biblia para poder comprender a Dios, conocer a Dios, y conocer a Dios significa eternidad. Entonces, hay una cosa importante para que haya un avivamiento verdadero, y ese factor importante es la meditación en la palabra, la meditación bíblica. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La administración de hoy, la intercesión, la apertura de la oración y el clamor en este domingo es para que podamos meditar en la palabra, para que el espíritu de oración esté con nosotros, para que el espíritu de la meditación bíblica nos acompañe y podamos ser prosperados en todos nuestros caminos y que todo nos salga bien. Entonces, qué importante es cuando podemos entender estas líneas gruesas y finas que nos da el Señor para poder seguir avanzando. Y bueno, hay por allí mucho tipo de expresiones similares a esta, o tal vez otros tipos de meditaciones, pero yo quiero que tú entiendas que en Cristo la meditación significa llenar tu mente de las promesas de Dios para fortalecerla, para vivificarla, para que tú puedas accionarla como parte de tu diario vivir. Entonces, según esto,
La meditación no consiste en vaciar la mente, sino en llenarnos la mente a la manera de Cristo. La palabra dice, renueva tu mente. Entonces, la meditación bíblica es llenarnos de Dios, llenarnos de su promesa, llenarnos de su palabra, de su ley. Entonces, cuando yo puedo no solamente leer la palabra, que ya es un primer escalón importante y bellísimo, cuando sentimos la necesidad de hablar con Dios, de ver qué Dios nos quiere decir con su santa palabra. Y leemos la Biblia. Así simplemente la Biblia nos ministra, porque la Biblia es Jesús hecho verbo y es su palabra en nosotros, y cuando nosotros la leemos, los ángeles de Jehová inmediatamente se mueven para activar esa palabra en tu vida. Pero podemos avanzar más en la palabra, no solamente leerla de una manera superficial, sino escudriñarla, meditar en ella, pensar en la palabra de Dios. Es muy importante pensar en la ley de Dios, pensar en todas aquellas promesas que el Señor nos ha entregado. Cuando ores y te acerques al Padre, dile: Padre, ¿qué me has dicho tú a mí? Cuando tal vez te agobie una aflicción, una opresión, una carencia, una tristeza, aférrate a esas promesas que Dios te ha dado y por las cuales tú puedes aferrarte y darle vida y vigor en tu existencia. Entonces, en este sentido, el avivamiento surge de los carbones que seguramente están apagados, o puede surgir más avivamiento, obviamente, de los carbones encendidos, unos carbones encendidos. Si tienen más carbones, se encenderán más. Pero Dios quiere no solamente que estén avivados los que ya estamos avivados, porque tú y yo estamos avivados, aunque sea en el deseo. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que ese carbón encendido, que esa zarza de Dios entra en nuestro ser para darle vigor y vida. Entonces el avivamiento es cuando a la manera de Dios no es solo a los que ya tienen la zarza encendida, el fuego del Espíritu Santo dentro de ellos, sino también Dios quiere un avivamiento en los carbones apagados, en aquellos que están casi muertos, casi vacíos, en aquellos en los que su expectativa o esperanza ya la dejaron de un lado y viven tal vez como autómatas en el diario vivir, en el caminar de cada día. Dios tal vez pueda estar viendo aquellas personas que algunas han conocido a Dios y otras no, pero aún las que lo han conocido ya dejan el amor de Dios y comienzan a trabajar en sus propias fuerzas. Entonces Dios dice: tal vez no han dejado de amarme, tal vez están esperando sus promesas, pero están equivocados si creen que pueden seguir adelante en sus propias fuerzas. Para conseguir la promesa necesitamos a Dios. Entonces no basta buscar las acciones que tienen las personas. Muchas personas nos estamos moviendo en el plano secular, profesional, afectivo, familiar, espiritual, pero nos estamos moviendo, pero Dios no ve tanto el movimiento, sino ve la motivación del movimiento. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué te motiva a ti para hacer una u otra cosa?
y aquellas personas que aún estando en pecado tienen una promesa gloriosa de Dios. Dios todavía tiene sus manos abiertas para ellas y les dice hoy, ven que te estoy esperando, solamente enciende tu carbón hasta que se convierta en esa zarza ardiente que necesitas para seguir adelante. Obviamente, Dios nos da nuevas oportunidades, una más, otra más. Y el no aprovecharlas, el desechar a Dios, el estar en pecado nos trae consecuencias. Claro que sí, pero a pesar y por encima de esas consecuencias que tal vez sean de aflicción, de opresión, de enfermedad, Dios nos da la mano en esta mañana. Dios dice, hoy es el día de tu victoria, hoy es el día en el cual tú te levantas, hoy es el día en el cual tú te avivas, hoy es el día en el cual tú prendes tu carbón hasta convertirse en una salsa vigorosa que pueda arder con el fuego del Espíritu Santo. Y hay un tiempo para arrepentirse, hay un tiempo para encender ese carbón. Si te arrepientes en el tiempo indicado, no serán desechadas tus promesas. Hay un tiempo, hay una oportunidad, hay un diseño, pero hay un tiempo, bueno, indudablemente tenemos un tiempo en la tierra y dentro de ese tiempo tenemos un tiempo de mucho vigor corporal y emocional y espiritual, y uno donde ya van descendiendo algunas vitalidades en nuestras vidas. Pero qué bueno es cuando podemos entrar en el Cairo de Dios. Qué bueno es cuando podemos entrar en el tiempo de Dios. Dios va a probar el estatus de tu corazón. Dios va a probarte posiblemente. Tal vez eres una persona aprobada por Dios como lo fue Job. Sin embargo, si te mantienes firme y resistente, si podemos resistir en el día malo, si podemos resistir en el día de la carencia, si podemos resistir en el día de la opresión, Dios nos va a ayudar y nos va a levantar como ese remanente que Él está buscando en estos tiempos. Dios, los que nos prueba en estos tiempos en los cuales hemos estado tal vez sufridos, tal vez apagados, tal vez tristes, tal vez desesperados ante una circunstancia, Dios nos prueba la fe. Por eso nuestra fe debe ser, como dice nuestro programa de radio, una fe para vencer, no una fe débil. Y si nos hace falta esa fe, pidámosela a Dios. El Espíritu Santo está disponible para avivarnos, para vivificarnos, para fortalecer nuestra fe, para consolarnos, para ayudarnos y para sanarnos. Siempre el acusador se va a levantar, así como se levantó en el caso de Job, a señalar todas aquellas cosas en las cuales nos hemos equivocado. Pero si nosotros podemos tener la sabiduría de arrepentirnos, eso nos hará pasar la prueba. Siempre cuando hemos pasado una prueba, queda tal vez una cicatriz, pero esa cicatriz puede ser borrada con las aguas del Espíritu Santo y crear una nueva dimensión, una nueva temporada, una nueva vivificación de nosotros en el ministerio.
Por eso, avivamiento significa encender tu carbón, el carbón encendido que debemos tener con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Dios no está buscando el avivamiento solamente de un grupo de los que están ya avivados. Dios está buscando el avivamiento de todo su pueblo, de todos los escogidos, de todos los llamados. No importa en qué forma estés en esta hora, no importa si has desechado a Dios, no importa si no estás tan activo en Dios, Dios hoy puede levantarte de una manera poderosa y especial. Por eso hoy queremos orar, porque la libertad pasa por procesos que tal vez son largos, recorridos inmensos o tal vez túneles, pero al final de ellos vemos la victoria y somos transformados. Debemos ser transformados en medio de todo proceso. Entonces yo quisiera que tú, en el lugar donde estás, puedas levantar tu mano y conectarte en este momento. Vamos a llamar al Espíritu Santo en esta hora. Vamos a llamar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos a clamar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer en la voluntad del Padre y del Hijo, y seamos colaboradores para que esa voluntad se haga presente en nuestras vidas. Levanta tu mano ahí donde estás y yo quiero que tú repitas conmigo en esta hora: yo renuncio a todo espíritu de muerte y enfermedad, a todo espíritu de ligereza con Dios, de desamor hacia Dios, de rechazo a Dios, de enfriamiento hacia Dios. Yo renuncio a tener un carbón apagado cuando soy el heredero del reino de Dios. Yo renuncio a estar viviendo en mis propias fuerzas cuando puedo ser levantado con mano poderosa por el Rey de los cielos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio a todo pecado. Yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús a toda enfermedad, a todo espíritu de desidia, a todo espíritu de flojera espiritual, a todo espíritu de desidia para leer la palabra de Dios, a todo espíritu de falta de ánimo para escudriñar y meditar en la palabra de Dios, porque como hemos visto en este versículo de Josué, el capítulo 1, versículo 8, el meditar en la palabra de Dios es llenar nuestras mentes de sus promesas, de sus ideas, de lo que Él quiere sembrarnos según nuestro diseño, y el meditar en la palabra de Dios hará que todo nos vaya bien. Por eso yo renuncio en esta hora a todo diseño diabólico, a todo plan del enemigo que quiera atraparme en el camino. Renuncio en el nombre de Jesús a la pobreza, al pecado, a la tristeza, a la opresión ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Soy libre para Cristo, mi familia es libre para Cristo, Venezuela es libre para Cristo, y ahora mismo recibimos la llenura del Espíritu Santo en los espacios vacíos, porque mi libertad es segura en esta hora, porque he declarado y determinado que soy libre para Cristo Jesús. Y ahora vamos a repetir la oración de fe. Sé que la has hecho muchas veces, mi querido hermano y hermana, pero es tan importante que cada vez la hagamos con una convicción plena. Vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Vamos a entrar en la zarza ardiente como entró Moisés, quitándose el zapato
la contaminación del calzado, y la contaminación del calzado normalmente es el afán, es la angustia, es la independencia de Dios, porque cuando tenemos la armadura de Dios, el calzado es el apresto del Evangelio de la paz, y el que tiene el Evangelio de la paz puede entrar en el altar de Dios. Vamos a decir todos: yo me arrepiento de todos mis pecados, conscientes e inconscientes, pecados del pasado, pecados del presente, pecados espirituales, pecados emocionales, pecados corporales. Ahora me arrepiento en el nombre de Jesús de toda frialdad espiritual, de toda frialdad para leer la palabra. Oh, yo me arrepiento de toda desidia para clamar a Dios por las promesas que me ha hecho. Yo me arrepiento de todo corazón reducido cuando viene una prueba, porque yo sé que en medio de esa prueba está mi Dios único y verdadero. Me arrepiento de todos mis pecados ahora en el nombre de Jesús y de cada uno de ellos. Oh Espíritu Santo, te pido que me muestres otros pecados de los cuales tú me quieras liberar en este tiempo, en este momento de oración. Oh, me arrepiento de todas las maldiciones espirituales que han caído sobre mí a causa de mis pecados, de los pecados de los padres. Yo renuncio a ella, desarraigo de mí todo diseño errado o diseñado por el hombre, por la cultura, por las falsas doctrinas. Ahora me arrepiento de todo mal. Y hoy, una vez más, te digo, Señor Jesucristo, que te amo, que te anhelo, que eres mi Señor, mi Salvador y mi Rey, y por eso lo confieso con mi boca conforme a Romanos 10:9-10, que tú eres mi Señor, sintiendo en mi corazón una actitud de entrega, una actitud de confesión verdadera. El día que parta de esta tierra de los vivientes, sé que celebraré contigo en tu mesa. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Y ahora vamos a interceder por Venezuela. Yo quiero que tú levantes tu mano para que puedas interceder por Venezuela, para que puedas interceder por las familias en Venezuela, por la situación en Venezuela, para que Dios tome el control, para que Dios se pasee en cada lugar en los cuales está ahora una situación irregular. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por Venezuela y declaro en Venezuela una tierra donde fluye leche y miel, una tierra expandida, la tierra, la nación que tú diseñaste, llena, Señor, de recursos naturales, de recursos humanos poderosos y bellísimos. Bendigo a los jóvenes en esta hora, bendigo a los niños, bendigo a los ancianos, a los matrimonios, bendigo a todos los cristianos en Venezuela, a todos los pastores en Venezuela. Ahora bendigo cada oración que se está haciendo por esta tierra. Oh Señor, gracias por Venezuela, gracias por lo que tú vas a hacer. Oh Señor, gracias. Y yo hoy clamo, Señor, porque tú nos ayudes de una manera poderosa y especial, Señor. Porque así, Señor, como tú le diste esa promesa a Abraham, Señor, en Génesis 12:1-3, Señor, que dijo que él sería un padre de naciones, Señor. Y Dios hizo entonces una promesa grandiosa sobre Abraham. Yo sé que tú puedes hacer una promesa, Señor, sobre todos aquellos que estamos clamando por la tierra, porque
cuando tú dices a la tierra que te mostraré, como se la dijiste a Abraham, yo sé que estás hablando de una Venezuela restaurada, Señor, cuando tú dices que harás una nación grande, que bendecirás, que engrandecerás el nombre de los venezolanos, Señor, y que seremos de bendición. Nosotros lo creemos, Padre. Creemos que tú estás paseándote en este lugar. Oh, Señor, que en medio de cualquier circunstancia, Señor, estés tú proveyendo, protegiendo, ayudando y desatando una poderosa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestro país, al norte, al sur, al este y al oeste. Espíritu Santo, posiciónate en Venezuela. Padre, baja tu mano de poder para bendecir esta tierra, Señor, bendecir a Latinoamérica, bendecir al mundo, bendecir a los cristianos que han de ser avivados para conformar el remanente en estos tiempos. Gracias, Padre, te alabo. Yo ahora bendigo a cada hermano de la congregación Casa de Oración, Señor, los que están en Venezuela, Señor, los que están, oh Dios Padre de la gloria, en Perú, en Colombia, Señor, tal vez en Argentina, Padre, o los que están en Estados Unidos, Padre, bendícelos, Señor, bendice a los que están acá en Caracas, en las diferentes zonas de Caracas, bendice, Señor, a los que están en Valencia, Padre de la gloria, oh Señor, guárdanos en el puño de tu mano en estos tiempos. Oh Señor, sé tú paseándote, Señor, por cada necesidad en esta hora. Oh, hoy oramos con la convicción de que tú nos amas y que tú nos llenarás, Señor, de tu paz, de tu estrategia, de tu sabiduría en esta hora. Amén, amén y amén. Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Misionera, Casa de Oración para Todas las Naciones. Orando por el enfermo. Es importante que podamos saber que Dios necesita que se ore por los enfermos que están acá en la tierra. Muchas personas tienen dones de sanidad o han tenido en su vida secular nociones sobre cómo tratar a los enfermos, pero hay un procedimiento para orar por ellos y es importante que como cristianos podamos conocerlo y saber exactamente cuáles son las pautas y los requerimientos para orar por los enfermos. Quisiera que pudiéramos ir a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, Dios tiene compasión por el enfermo y Dios desde allá, desde aquí, desde todas las partes donde está Dios, porque Él está en todas partes, ve que hay muchos enfermos, pero Dios tiene sus manos y sus pies y también tiene a sus hijos en la tierra. Tiene manos, pies, voluntades para orar por los enfermos. Y es importante tener una buena actitud, es importante estar disponible, es importante saber cuando se tiene un don especial de sanidad o de milagros y aún no teniéndolo. Cualquier hermano que pueda tener otro tipo de dones también puede hacer una oración eficaz por un enfermo si sigue lo que dice la palabra
de Dios. Entonces estamos conectados en que Jesús quiere que se ore por los enfermos. De hecho, él salía y dice la palabra, tuvo compasión y se acercó a los enfermos. Entonces, hay un enfermo cerca de ti, dile al enfermo, ¿puedo orar por ti? Y es tan importante tener esa actitud que tuvo Jesús, que fue llena indudablemente de su gran compasión. Jesús tiene una gran compasión y este don de la compasión hay que trabajarlo en nosotros. Hay gente que lo tiene como un don activo, otros menos, pero lo importante es que si amamos a Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Y vamos a la palabra, al libro de Santiago, capítulo 15, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice esto la palabra de Dios, y es más, continúa diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la oración de fe sanará al enfermo. Y aquí en este versículo hay muchísimas cosas. Por razones de tiempo, porque continuaremos con estos temas, vamos a resaltar algunas de ellas, de estas cosas. Esto quiere decir, mi querido hermano, que si tienes alguna aflicción, si tienes algún tema que te sientes mal, tú debes tener la fe de que esa oración de fe te va a sanar. Hay dos cosas importantes para que podamos entender que cuando una persona ora por un enfermo, hay dos partes. Está la persona que va a orar y la persona que está enferma. En las dos partes debe manifestarse la fe. A la persona a quien le vamos a orar hay que ministrarle un poco y explicarle la milagrosa sobrenaturalidad de Dios, sea cualquiera que sea la situación de enfermedad en la cual se encuentre. No es que Dios sana las enfermedades que son fáciles de sanar, no. Estamos hablando de un milagro, estamos hablando del Dios sobrenatural. Sea cual sea la enfermedad, tenemos que tener la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener la convicción de que Dios lo puede sanar, tanto a la persona que se le va a orar y por supuesto mucho más la persona que es el ministro que va a orar por el enfermo. En el libro de Hebreo, capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y claro, la persona te podría decir, pero fuera Jesucristo el que estaba poniendo sus manos sobre los enfermos. Cuando el intercesor está con los requisitos correctos que ya vamos a mencionar para orar por un enfermo, lo hace de parte de Jesús. Es decir, es Jesús
a través de esa persona, de ese vaso, quien va a orar. Y ese Jesús que sanó ayer puede sanar hoy y puede sanar siempre. Eso es algo que tenemos que tener bastante claro, tenemos que tener bastante claro. Entonces, para que haya una situación de cumplimiento de la palabra de Dios con respecto a los enfermos, debemos entender entonces que debe existir una actitud, una disponibilidad a creer lo sobrenatural de Dios ante cualquier enfermedad. Ahora vamos a mezclar un poco los pasos que debemos hacer para tener una oración correcta y eficaz por un enfermo. Para que esto ocurra, debemos seguir unos pasos, pero también debemos tener unos requisitos. ¿Y cuáles son los pasos? El libro de Santiago 5, capítulo 14, dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, si usted tiene una perturbación en su cuerpo, en sus emociones, en su espíritu, porque hay diferentes tipos de enfermedades, tal vez las que más le prestamos atención son las enfermedades del cuerpo, pero también la mente, el cansancio mental, el estrés, hay enfermedades también emocionales, hay enfermedades del espíritu, un espíritu apagado. Cuando nos sentimos que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, en nuestra mente o nuestro espíritu, si hay algo de eso en algún miembro de nuestra congregación, el miembro de la congregación, el hermano, antes de llamar al médico, antes de llamar a ir a la farmacia, antes de ir a cualquier sitio, debe llamar a sus mentores, debe llamar a sus pastores, a su apóstol y decir: tengo una condición, necesito que ore por mí, porque es un paso para la oración. Ok, vamos a comprar la medicina, ok, es de Dios ir al médico y cumplir a cabalidad el tratamiento, pero lo primero, si no tiene al hermano al lado, si no tiene al pastor al lado, usted puede entrar en oración y decir: Padre, en el nombre de Jesús, te pido mi sanidad en esta hora. O sea, ir primero a la oración que ir a las acciones naturales. Es una recomendación, porque eso le muestra al Padre que Él está presente en todo en nosotros y que nosotros descansamos en Él y no nos agotamos en nuestras propias fuerzas, sin contar con lo sobrenatural de Dios. Lo otro es que cuando usted va a pedir la oración, debe buscar al intercesor correcto, porque hay unas condiciones, sobre todo 3 condiciones bíblicas para que una persona sea efectiva en la oración en general y en particular en la oración por un enfermo. Entonces vamos a mencionar las cuales son, y lo otro además es que usted debe buscar ayuda. Si usted está enfermo, busque ayuda, busque, ore para que Dios le dé la oportunidad de buscar y encontrar el médico que va a ser las manos de Dios para tratar tu caso, las medicinas, la provisión, la diligencia, todo lo que usted necesita para ser sanado, porque Dios necesita
que usted también actúe, que usted también se mueva en fe en relación a la situación que tiene. Las tres condiciones que Dios quiere para aquella persona, si usted es un cristiano que siente pasión por orar por los enfermos, es importante que sepa que en general nosotros tenemos que tener estas condiciones. Hay tres, podríamos decir, 4 condiciones y podemos llevarlo a 5. La número 1, llamar la presencia del Espíritu Santo siempre. Usted no puede ir a orar por un enfermo sin haberle dicho: Espíritu Santo, ayúdame, haber tenido un encuentro con Dios previo a la oración. Si es algo que ocurre de repente, mencione al Espíritu Santo. Lo segundo es que usted debe ser una persona de comprobada lectura de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no la medita, esa palabra no está accionando en su mente, porque las promesas de sanidad están en la palabra de Dios, pero yo debo vaciarlas en mi mente para que haya una transformación, una activación de Dios en mí y de mí hacia el enfermo. Lo otro es que usted tiene que tener esa fe de la cual hemos hablado en las promesas de Dios, la que hablamos ahora del libro de Hebreos y del libro de Santiago, de que Dios tiene la voluntad de sanar al enfermo y que Dios sana las enfermedades y que la voluntad de Dios es sanar. Y otra cosa importante para la persona que ora, porque la palabra dice que la oración del justo es eficaz, la oración del justo tiene poder, pero ¿qué es un justo? ¿Soy yo acaso una persona justa? Yo debo preguntárselo a Dios, pero en general podemos decir que una persona justa, hay muchos versículos de la palabra de Dios que pueden describirlo, pero en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de Dios que camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Un justo es una persona que camina en integridad, que es igual en su fe en Cristo en cualquier lugar donde se encuentre, que no es una persona de doble ánimo, que es una persona comprometida con Dios, que es una persona dependiente de Dios, no que hace las cosas a su manera, sino que está activado en la dependencia a Dios, que es una persona también obediente, humilde de corazón. Hablábamos el otro día en la reunión de líderes cómo el Señor desechó a todas aquellas personas que habla el libro de Génesis, que estaban en la torre de Babel, en el libro de Génesis capítulo 11 del 1 al 26, y ellos decidieron por su propia cuenta, independiente de Dios, construir una ciudad y una torre, y ellos pensaban que podían llegar al cielo por su cuenta, sin tomar en cuenta a Dios. Pero Dios eso no le gusta. Dios no le gusta personas que quieran tener una voz más alta que Él, porque Dios dice: yo soy el que soy. Y además personas que crean que pueden ser dioses en sus propias vidas porque son inteligentes, porque tienen dinero, porque tienen estrategia. No, Dios nos ha dado todo eso, pero todo debemos validarlo con Dios y sobre todo desechar a Dios. Este capítulo de la Torre de Babel significa desechar a Dios en nuestra soberbia
para hacer nosotros las cosas a nuestra manera y ser independiente de Dios. Una persona de esa forma no puede orar por un enfermo porque no está conforme ni sujeto al Dios verdadero, sino que su Dios es el mismo. Entonces Dios en ese momento confundió las lenguas, los dispersó y los confundió las lenguas. Y qué bello cuando podemos ver que en el libro de Hechos, capítulo 2, Dios otorga de nuevo las lenguas. ¿Y por qué otorgó esas lenguas? Mucho tiempo después, cuando las personas estaban unánimes y en santidad. Estaban reunidos, unánimes en santidad, dependientes de Dios, y además estaban en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en santidad, cuando somos personas íntegras, entonces somos personas justas y la oración del justo tiene poder. Entonces, si queremos orar por un enfermo, debemos ser personas de fe, personas que podamos ser dependientes de Dios, con lectura profunda de la palabra, con tratar el pecado que hay en nosotros. Si nosotros somos personas soberbias, independientes de Dios, afanosas, o personas que han desechado a Dios, que hemos desechado a Dios, pues en ese caso no podemos ser personas con unción para ir de parte de Dios a ministrarle a un enfermo. Entonces, tratar con nuestro pecado, tratar con nuestro carácter, afrontar las debilidades que tenemos y pedir perdón, ser perdonados, el espíritu del perdón, todo eso nos conforma en una persona justa. Entonces, una persona justa, la oración del justo tiene poder. Entonces, espero que podamos seguir compartiendo de este tema, de cómo orar, cómo llenarnos de Dios, cómo tener la seguridad de que cuando oramos, Dios va a hacer, porque Dios nos ama y la oración del justo tiene poder. Quiero orar por ti. Si estás enfermo, levanta tu mano. Si quieres ser un intercesor de los enfermos, para orar, para que sean sanados, también levanta tu mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, por cada enfermo de la congregación. Oh, Señor, simbólicamente desde aquí derramo del aceite ungido sobre cada uno de ellos, Señor, para que sean sanados, Señor, porque la oración, Señor, tiene poder cuando la hacemos desde el Espíritu, cuando la hacemos creyendo con una fe poderosa y sobrenatural. Por eso a cada persona que está oyendo este programa y que está enfermo, hoy la declaramos sana en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy desato una unción poderosa para todos aquellos ministros que van a orar por los enfermos. Hoy es de Dios orar por los enfermos, tener misericordia por ellos, como dice la palabra en Mateo 14:14. Yo hoy ministro, oh cristiano, oh hermano de la congregación, tú puedes orar por el enfermo. Levántate en esta hora en fe, en justicia, levántate en santidad y muévete como embajador de Dios a orar por los enfermos. Yo te declaro en esta hora activo para eso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno poder contar con ustedes el día de hoy. Un gran abrazo y que la gloria de Dios esté manifestándose poderosamente en ustedes cada día. Que el Señor haga su propósito, que se cumpla su voluntad y encuentren ese deleite, ese gozo, ese amor que en Jesucristo está, para seguir adelante en un año 2019 lleno de retos, lleno de desafíos, pero que tiene a la gente correcta para alcanzarlos, cumplirlos y aún superarlos
Es mi sentir en el Señor esto, que estás diseñado para asumir los retos que tienes enfrente y salir no solo victorioso, sino más que vencedor en Jesucristo, porque Él está contigo, Él te ama, y que su voluntad se cumpla, que su llamado sea audible en ti, sea tangible en ti. Es esencial dentro de todo lo que estás viviendo y experimentando, saber que es su voluntad y no la tuya, moverte, decidir, accionar, porque es su voluntad y no la tuya, vencer, porque eres más que vencedor en Jesucristo, porque Él es amor y en ese amor podemos estar plenos en el Padre. Y en este año 2019 es de suma importancia poder posicionarnos dentro de lo que Jesucristo está haciendo, dentro de lo que el Padre está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciéndose. Y me alegra que tengas planes, proyectos, que tengas un plan de vida. Una familia, una persona tiene que tener un plan de vida, y una persona con un plan de vida puede tener un plan de vida para su familia. Y si tienes un plan de vida para tu familia, puedes discernir el plan de vida, por supuesto, de tu comunidad, de los lugares donde haces vida, donde te desenvuelves cada día de tu vida. Así que es importante tener esta noción de plan, pero sobre todas estas cosas está el plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo es precisamente lo que hace una influencia y un gobierno dentro de nuestra mentalidad, nuestra expectativa y nuestra forma de ser, de desenvolvernos. Si lees los evangelios te darás cuenta que Jesucristo múltiples veces les hablaba a sus discípulos acerca del plan, acerca del propósito, acerca del llamado y de la visión con la cual Él estaba ministrando durante esos 3 años, aun cuando ellos no lo comprendiesen a cabalidad, cuando habían cosas que quedaban como en desconcierto y para ellos quedaban como en confusión, aun cuando Jesucristo hacía explicaciones, era específico, era literal. Cuando hablaba, no solo hablaba en parábolas, sino literalmente les decía qué iba a suceder. Y podemos ver en los evangelios que esto no era comprendido, porque obviamente hay una comprensión humana que se queda detrás de la espiritual. Aún así, Jesucristo hacía énfasis en su enfoque, en lo que iba a suceder y en lo que iba a devenir. Jesucristo viene, gloria sea al Señor. Y por eso esta perspectiva de que Jesucristo venga, de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, de quién es Jesucristo. De hecho, en otros momentos hemos hablado del carácter salvador de Jesucristo, las 7 características que en el Evangelio de Juan podemos discernir como Jesucristo Salvador. Y esto es algo que tengo muy en mi espíritu marcado, acercarnos a la persona de Jesucristo en este año 2019, acercarnos a su carácter, a su persona, estar ceñidos a Él, insertos allí en esa vid tan preciosa que es Jesucristo, que no nos podamos desprender de Él porque formamos parte de Él. Gloria sea el Señor. Cuando la Biblia te dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, te está diciendo precisamente: oye, aquí no hay 2, hay 1. Gloria sea al Padre. Y esto es algo que Él dejaba marcado dentro de esa visión cuando hablaba entre el Padre y el Hijo en Juan 14, en Juan 15. Si han visto al Padre, es porque me han visto a mí. Si me ven a mí, verán al Padre. No somos 2, somos 1. Y es algo tan impresionante, porque asimismo se refiere a su iglesia cuando
habla de que Él es la cabeza y nosotros es el cuerpo, está diciendo no son dos, es uno. No son dos, es uno. Gloria al Señor. Así que te vean, y más allá de eso, que tú te veas y veas a Jesucristo. Que veas tus decisiones, que veas tus proyectos y veas a Jesucristo, porque son sus decisiones, sus proyectos en ti manifestados. Gloria al Padre por esto. Quisiera que estuvieses en esa revelación de que estás cerca de su corazón. Cristo no te quiere lejos. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. Esto significa que te quiere cerca. El Padre rompió con las distancias y estableció un único puente, un único mediador de ese nuevo pacto, un camino, una verdad, una vida, para que pudiésemos acceder a Él, para que pudiésemos estar cerca. Si estás cerca del corazón de Dios, ten la seguridad de que vas a estar influenciado por sus latidos. Esto es algo que te va a tener en ese fluir, en esas aguas que brotan con vida eterna desde tu corazón, porque están cerca del corazón de Jesucristo. Así como Él habló a la mujer samaritana, le dijo: ¿sabes quién te pide de beber? Si supieras. Y esto no vamos a hablar, si se quiere, de este pasaje como tal, pero algo que rompió allí Jesucristo fue la visión distante de fuente rota, la visión distante que tenía tal vez esta mujer con respecto a Dios, con respecto a su lugar en medio de todo ese contexto cultural, de todo ese contexto, incluso como género, al ser mujer, al tener una vida distinta a los parámetros morales que debía de ejercer. Así que Jesucristo rompió con todas esas distancias y estableció un nivel de adoración distinto, y dijo: el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto tiene que romper en nosotros, tiene que quebrar esas, digamos, barreras que vamos nosotros levantando tal vez por las experiencias que hemos tenido, las malas o buenas experiencias que hemos tenido, por las dificultades, las carencias, las cosas que se establecen en nuestro corazón y empiezan a tener muros para alejarnos de Dios, para alejarnos de las personas. Y Dios te quiere cerca de su corazón. Nuestro Padre te quiere cerca, Jesucristo te quiere cerca, el Espíritu Santo te quiere cerca. Somos templo, morada de Él. Entonces, ¿por qué estar lejos si Él nos quiere cerca? Es tu tiempo de acercarte al corazón de Dios y permanecer allí. Y hay muchas razones por las cuales esto es beneficioso para nosotros, mas quiero centrarme de nuevo en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y cómo Él ejerce esto. Parte del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años es que Jesucristo ejerce su liderazgo de forma pragmática. Él lidera con el ejemplo, y Él no te está diciendo ni pidiendo cosas que Él no haya hecho, o que Él esté sin la manera adecuada, apropiada, o desconociendo el camino que se debe de transitar para lograrlo. Con todo esto, Jesucristo te ama. Él realmente te ama. Fue a una cruz
murió en ella, derramó su sangre por un pecado que no cometió, por faltas que no sucedieron, y después de todo eso, de haber sido rechazado, de haber sido hecho maldición, una sola llaga, su cuerpo, Él murió en esa cruz sabiendo que podía rescatar tu vida, podía sanar la enfermedad, podía romper con la pobreza, podía romper con toda maldición que pudiese estar actuando generacionalmente sobre tu vida, sobre tu familia. Y es el momento de caminar bajo esta revelación. Él murió para rescatar mi vida, rescatar mi alma, e hizo las cosas que faltaban por hacerse. Cumplió el trayecto, el camino para tenerme cerca de Él. Mientras somos ofendidos y nuestra reacción es como me ofendí, como me ofendieron, entonces colocaré distancias. Jesucristo tiene otra visión. Dijo, como me ofendieron, yo voy a establecer el puente para el perdón, de tal manera de que no haya excusa para que no sean salvos, de que no haya pretexto, limitación para que no alcancen al Padre. Si el pecado fue la ofensa, yo establezco el puente para salvarla. Gloria sea al Señor. Y si estás cerca del corazón de Dios, tienes que conocer cómo Jesucristo ejerce una función espiritual dentro de lo que en algún momento se estableció en el Antiguo Testamento como una sombra, como un modelo, y que Él hoy es pues nuestro sumo sacerdote, y Él ejerce una función espiritual para tenernos cerca de su corazón y del corazón de Dios. Y esto es el sacerdocio como tal, el sumo sacerdote en la figura de Jesucristo. Y en la Biblia encontrarás diversos pasajes donde esto está sustentado. Yo he querido traer dos acá en el libro de los Hebreos, un libro tremendo que te va a dar muchísimo conocimiento, muchísima revelación acerca de la persona de Jesucristo. Pero brevemente hoy quisiera darte dos puntos aquí. Hebreos 3:1-3 dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la misma casa. Jesucristo vino a construir una casa. En términos generales puede leerse como una familia, como una nación. Vino a construir un puente de salvación, y como sumo sacerdote de la fe que profesamos, compartimos el llamamiento celestial que Él tiene con nosotros. Si Él es nuestro sumo sacerdote, somos uno, no dos. Algo que me adelanto ahora en decirte, pero para Jesucristo, cuando te vean en el cielo, digamos desde el reino de los cielos, te vean, dicen, ahí va Jesús. Esa es la visión de Jesucristo como sumo sacerdote, que cuando lo vean a Él, digan, ahí voy yo, y cuando te vean a ti, digan, ahí va Jesús. Es la misma persona, es el mismo llamado, es la misma unción, es el mismo propósito, es el mismo poder actuando. El apóstol Pablo dijo, con el mismo poder de la resurrección, con esa misma unción, que entendamos
que no hay dos, es uno. Somos unos en el Espíritu, unos en Jesucristo, para ser unos con el Padre. Que no hayan dos, es uno. Y esto rompe con tantas barreras mentales que se anclan, que se establecen, se construyen en nuestra voluntad, en nuestra alma, al acercarnos a Jesús. Muchas personas se acercan a Jesús con visiones religiosas o con visiones, digamos, obsoletas acerca de la relación que Él quiere con nosotros, y lo vemos distantes y lo vemos lejano a nuestra situación, cuando la palabra te dice, por ejemplo, que Él está pues cerca de ti, que Él dio su vida por ti. ¿Por qué te vas a sentir menos? ¿Por qué te vas a sentir desechado? ¿Por qué te vas a sentir menospreciado si Jesucristo dio su vida por ti? Dio su vida para que pudieses alcanzar la perfección en Él, para que su amor te alcanzara, te cubriera, y dice la palabra, la multitud de pecados desapareciera y pudieses tener una versión, una relación de amor con Él. Se trata de un asunto de amor. Hebreos 8, 1 al 3, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tremenda declaración acá que nos está dando el autor. Gloria sea al Señor por Jesucristo y porque Él media ese nuevo pacto. Algo que quisiera ir entrelazando entre todo lo que decimos es que la función del sacerdote, a pesar de que había obviamente una jerarquía, y por eso hablamos de sumo sacerdote, había una jerarquía sacerdotal, y el sumo presentaba a la nación y tenía un nivel dentro de las actividades que se hacían. O sea, había sumo sacerdote y había sacerdotes que no estaban a ese nivel. Lo que te quiere decir acá es que Jesucristo es ministro del santuario. Una de las cosas que Él hacía, el sumo sacerdote, era presentar las ofrendas, era presentar a la nación delante de Dios. Y al presentarla, Él era uno con la nación y la nación era uno con Él. Y Él tenía que entrar y salir, entrar y salir. Y esta relación, esta vinculación, era uno de los tipos que Dios estaba diciendo, los quiero cerca de mí. Y con Jesucristo ya esto es una realidad, ya no hay un chivo expiatorio, un cordero, mejor dicho, expiatorio. Él fue el cordero santo, único y perfecto, que de una vez por todas fue presentado para pagar la deuda del pecado. Y es Él el que conoce a la nación, el que lleva esa vinculación con lo que está sucediendo y lo que el reino de los cielos te dice que eres. Si hay cosas que hoy no son como deberían, estás en un proceso de perfección, estás en un proceso de aceleramiento para que todas las cosas estén alineadas a su palabra y a su bendición, y permanecer bajo esta unción del sumo sacerdote de Jesucristo como tu sumo sacerdote, tal cual te dice Hebreos 1:3, capítulo 3, versículo 1, considera a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué oro por tal cosa? ¿Por qué me atrevo a hacer tal decisión? ¿Por qué asumo las responsabilidades que asumo? Es porque Jesucristo es mi sumo sacerdote. Él es la razón de mi fe. Y como Él es la razón de mi fe, tengo que estar alineado con su ideal, con su camino, con su percepción, con la milla que marcó.
Y hoy en día, saber que Él es ministro del santuario, que Él es aquel que lleva a un tabernáculo, dice aquí la palabra que es verdadero, que no está hecho de tiendas, no está hecho de cueros, ni de materiales físicos, está hecho delante de la presencia de Dios. Implica que tú puedes acceder a esa presencia hoy, que tienes esa libertad. Y algo que hizo una diferencia muy grande en la forma en la que el pueblo se relacionó como nación con Dios en el tiempo de Moisés fue el tabernáculo. Un pueblo que había pasado 400 años o más dentro de una perspectiva o influenciado, si se quiere, dentro de una cultura contraria, distinta en Egipto, con templos, con dioses que no eran los que ellos tenían como cultura y como revelación de adoración. Algo que marcó la diferencia fue el tabernáculo, el lugar donde adorar. Jesucristo es nuestro lugar donde adorar. Y hoy necesitamos acceder a lo que Él tiene con nosotros como sumo sacerdote. Cuando había un asunto grande que presentar, un asunto que había que traer delante de la presencia de Dios, el sumo sacerdote asumía esa función. Vayamos a Jesús hoy. Ve a Jesús hoy. Presenta esa petición, presenta ese milagro, presenta lo que sea que esté aconteciendo en tu vida y tendrás una respuesta, porque Jesucristo ha asumido ese rol para ti. Gloria sea al Señor, porque el Padre lo ha levantado, lo ha nombrado, lo ha establecido por su fidelidad como la persona que puede traer la respuesta a tu vida. Teniendo ese recorrido, quiero que puedas tal vez tener en cuenta en esta semana a Éxodo 28. Durante varias predicaciones hemos hablado de esto. Sigue mi corazón acá, sigue mi espíritu rondando dentro de esto. Hay mucha simbología. Cuando fue revelado la función sacerdotal para el pueblo de Israel en Éxodo 28, en las vestiduras que el sacerdote debía de tener aquí, solo como una referencia visual, puedes ver una imagen. Y hoy solo vamos a hacer, a puntualizar algunos detalles a nivel de principios, no de simbología. Quedará para otra ocasión. Y Dios seleccionó a un hombre, Abraham, lo llevó a Abraham, llevó a su padre con su hijo Isaac, con Jacob, trabajó con 12 tribus, fue a la nación y la edificó, y esto a partir del libro de Éxodo, donde tenía incluso un territorio que conquistar, y preparó a ese pueblo para conquistar ese territorio. Y de allí levantó a Jesucristo, saltamos muchos años en el tiempo, y lo levanta como un sumo sacerdote de una iglesia que Él tiene como nación. No podemos hablar de nación sin hablar de sacerdocio, al menos espiritualmente hablando. Y si quieres modelos, si quieres referencias, digamos, cotidianas, pregúntate a cuántas ciudades puedes investigar que sean famosas por su turismo, y pregúntate cuáles son los sitios más visitados. Te aseguro que encontrarás templos, sean de
religiones pasadas o sean de religiones presentes. Si hablas de ciudades, hablas de templos, hablas de lugar de adoración. Si hablas de nación, tienes que hablar de sacerdocio. Y por eso Jesucristo, como sumo sacerdote, tiene que ser algo presente en nuestras vidas para la sanidad de nuestra nación, para la cordura de nuestra nación, de los gobernantes. En el nombre de Cristo Jesús te declaramos Señor y sumo sacerdote, te reconocemos como el sumo sacerdote de nuestra vida y de nuestra nación, Señor. Y el corazón de Dios hoy late y nos trae un flujo de revelación, una unción presente. Y esto era parte también de lo que ejercía este sumo sacerdote. Era no solo traer peticiones, no solo presentar un cordero para la expiación de pecados, era también bidireccional, traía y presentaba la voluntad de Dios para con las personas. Y esto, tal vez dentro de toda esta imagen, podrás ver algo muy particular acá, que lo voy a resaltar para que nos concentremos en esto, y es el pectoral del juicio. Dentro de todas las vestiduras sacerdotales tienes la corona, tienes el efod, que es toda esta tejido que tienes acá, esto que tienes aquí, que es de colores, que justamente sostiene el pectoral. Tienes la túnica azul, la túnica blanca. Aún así, hoy quiero hablar del pectoral del juicio, y este pectoral iba encima del pecho, por eso obviamente se llama pectoral. Y dice la palabra en Éxodo 28, del 29 al 30, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. 3 veces es mencionada la palabra corazón, y va directamente vinculada a la persona, en este caso era Aarón, de sumo sacerdote. Y nuevamente hoy nos vamos a concentrar en la simbología. El pectoral estaba constituido, si lo ven acá, por 12 piedras en este cuadrado. Estas son las piedras que están aquí, estaban en un cuadrado, en un rectángulo mejor dicho, y esas piedras tenían inscritos los nombres de las tribus de Israel. Cada una de estas piedras era una piedra preciosa, diferente, sobre oro. Esto te habla de la majestad, esto te habla de la importancia, esto te habla del nivel que tenía el sumo sacerdote de intercesión espiritual. Y cada una de esas piedras entonces te habla de que era presentada a la nación, y al mismo tiempo el sacerdote hacía en viceversa, presentaba lo que Dios esperaba de la nación al pueblo. Y esto de Urim y Tumim va mucho con la consulta de la voluntad de Dios. Era algo que se estilaba, estaba detrás de este pectoral. En el fondo de todo esto, quiero es que tomes en cuenta que Dios te ama, que Jesucristo te ama y te lleva cerca de su corazón. Si Él es nuestro sumo sacerdote y tenemos estas señales, tenemos esta instrucción de las vestiduras sacerdotales, de la razón, del principio de esta vestidura. Uno era obviamente apartar al sumo sacerdote como persona. Toda vestidura nos hace aparte, nos hace diferente. Nadie se vestía así, solo el sumo sacerdote. Y esto te habla del nivel de cercanía que tenía la persona en cuanto a la ley, en cuanto
dogma que se manejaba en ese momento. Pero lo que quiero hoy hacer énfasis es cómo Jesucristo se acerca al corazón del Padre, y cuando lo hace, tú vas en Él, tú vas con su corazón. No hay diferencia. Jesucristo no hace diferencia de tu vida cuando se presenta delante del Padre. Y hoy, ¿cuántas cosas hemos dejado pasar sin que Jesucristo sea reconocido en nuestras vidas como sumo sacerdote? Si profesas una fe, Él es tu sumo sacerdote. Él es tu sumo sacerdote. No te equivoques. Él está contigo. Él te ama. Él te ama. Y la respuesta viene pronto. Descansa en su voluntad, y que la fe que obra en ti sea tan poderosa como para mover una montaña a tal nivel y a tal unción. Se refería a Jesucristo con esto, que dijo: un grano de fe es suficiente, como un grano de mostaza. Hay cosas que solo con el reconocimiento que exista en nuestra vida de el lugar que tiene Jesucristo, se ordenan y actúa una unción y una esperanza nueva en mí. Puertas que se abren en el nombre de Jesús en tu vida, porque reconoces quién es Jesús como sumo sacerdote y qué está haciendo y qué hizo en esa cruz. Al morir, sí, como cordero, y al ser nombrado, ser elevado, ser establecido por el Padre como sumo sacerdote para mediar el nuevo pacto que está en el cielo, y puedes decir conmigo: vigente. El pacto nuevo de Jesucristo está vigente en mi vida. Por lo tanto, se anula todo pacto, todo edicto de maldición que pueda estar influenciando, sea actual, sea de una generación pasada, de 2 generaciones, de 3 y hasta 4. Es anulado en el nombre de Cristo Jesús, porque el nuevo pacto sempiterno del Señor Jesucristo está vigente hoy en mi vida para traer abundancia, sobreabundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Amén y aleluya. Es el tiempo de conectarte con Jesús, y desde esta perspectiva, 1, Él conoce tu diseño. La función sacerdotal era tal que tenía que entender, practicar, ir una y otra vez delante de la presencia de Dios, saber la situación, el contexto actual de la nación, de la persona, del diseño, de la ley. ¿Qué te decía todo esto? Es que ese sumo sacerdote estaba muy cerca de saber el diseño espiritual para la nación, para las personas. Esto es lo que Jesús tiene para tu vida. Tiene el diseño espiritual para la misma. No es una cuestión solamente de personalidad y de actitud, es de la aptitud que puedas alcanzar en Jesucristo. La aptitud en Jesucristo es la clave para tu vida, porque Él está capacitado para hacer esto y te capacita para acceder a la bendición en tu vida. 2, Él fue a la cruz para presentarse por ti. Él cumplió, así que solo debes reconocerlo, solo debes de cumplir con Él, de creer en fe en su nombre y serás salvo, de confesarlo con tu boca. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi sumo sacerdote, Él es mi camino, mi mediador con el Padre. Él te lleva cerca de su corazón. ¿Confío en Jesús?
porque me lleva cerca de su corazón. Y Él enfrentó peores cosas que nosotros y aprobó sin pecado. Él lo logró. No estoy yendo a una persona, hay, digamos, barreras que yo he visto que se establecen de que lo que me sucede es tan difícil, tan adverso, que si no hay alguien que lo haya pasado, nunca se comprenderá cómo me siento. Y a veces con las personas podemos traer esta barrera para bloquearnos y aislarnos de la ayuda, pero con Jesucristo no vas a poder, porque Él fue a una cruz, murió por un pecado que no era Él, murió por enfermedades, por dolencias, fue hecho una llaga. No hubo peor cosa que haber sido hecho maldición por cosas no cometidas, y Él lo hizo. Él sabe por lo que estás pasando. Él es tu respuesta. Gloria sea al Señor. Quiero para que la gloria de Dios te alcance en este mes que ya cierra, pues, y que también puedas abrir una ventana de oportunidad con Jesucristo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, y donde quiera que estén, se abre una ventana de oportunidad para recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, como sumo sacerdote, pueda funcionar su vida dentro del mismo llamamiento que tienes, dentro del mismo llamamiento espiritual que te llevó a un tramo, a un lugar en el cielo, a la diestra del Padre. Gloria a Dios por tu majestad, y desato hoy sobre cada uno su diseño para que camine conforme a la unción que en lo íntimo están desatando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y sé que este nuevo pacto vigente en Jesucristo va a traer una mayor expansión. Mientras haya crisis, mientras haya soledad, estaremos completos en ti, estaremos alcanzando oportunidades en ti, estaremos surgiendo en ti, caminando sobre las aguas, porque no se trata de la tormenta, sino de dónde estás tú, Señor. Y si tú estás en medio de ese mar, queremos estar allí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Un año 2019 para escucharte, Espíritu Santo, para escucharte, porque eres hoy quien nos revela estas cosas, quien nos lleva cerca de Jesucristo. Gracias por este año, gracias por mi vida, gracias por la vida de cada uno de los que está acá y que está escuchando, porque estamos conectados en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén, amén y amén.